Muy buenas noches. Pues yo todavía sigo, no sé usted, pero impactado de lo que Dios está haciendo y lo que quiere hacer. Y aún más sabiendo que Dios está en control. ¿Cuántos saben que Dios está en control? De todas las cosas y de nuestra vida, especialmente porque nos ama, porque nos quiere seguir enseñando, porque nos quiere dar la libertad que cada día ya la tiene dispuesta para nosotros, pero está en nosotros que podamos ver su mano providente. Y hemos orado. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en la escritura que se encuentra en Filipenses. El apóstol Pablo escribió a los filipenses de una manera muy clara y especial. Y como título a este tema, que todo lo que Dios nos ha enseñado hasta hoy ha sido una batalla constante, un estar alerta en el Señor. Nos damos cuenta cada día más y más de cómo Dios, no nada más así como ha tratado desde el antiguo tiempo, de ahí que su palabra es real y eficaz. Y hemos reafirmado eso, que sabemos que su palabra es ayer, hoy y lo será siempre. ¿Sí o no? Y como nosotros hemos invertido también de una manera importante este tiempo, al ver dónde Dios nos ha enfocado en esta caminata de conocer de la oración en nosotros se convierte también, ahí le puse como título y léalo fuerte si usted gusta para aprenderlo bien, la oración, nuestra estrategia. Y sabemos que dentro de todas las cosas que se realizan en nuestra vida, sin embargo, es la única manera, la oración, el ministerio de la oración, en la que podemos estar en una constante comunión, como no nada más una herramienta, sino es realmente ese deseo de Dios de guiarnos cada día, porque principalmente estamos aprendiendo su palabra, ¿sí o no? Este es el principal objetivo, y la oración forma parte de nuestro crecimiento. Y yo le decía que en este caminar en la oración y estos temas que hemos visto hasta hoy, nos han llevado a ver la respuesta de Dios conforme a su voluntad. Nos están mostrando la manera en la que el Señor también, al enfrentar alguna guerra espiritual o alguna lucha fuerte, tú y yo podemos ver y buscar y alcanzar más aún de esas buenas nuevas de salvación. Y usted sabe cuáles son las buenas nuevas de salvación. Que Él dice que está con nosotros, que Él dice que vive en nosotros, y nosotros servimos y guiamos en nuestra vida en Él cada día. Y si Él vive, es por eso que nosotros vivimos. ¿De acuerdo? Entonces el texto, nuestra escritura, si va conmigo, vamos a leerlo ahí en esta carta, en el capítulo número 4, versículo número 6 y 7, aunque vamos a ver como contexto versículos anteriores y después del 7, los vamos a resaltar estos dos. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero abrir un breve espacio, porque cuando empezamos a buscar en esta introducción de la guianza de nuestro Dios, Él abre nuestro corazón, Él abre nuestra mente de una manera tan clara que en una ocasión que le comentaba cómo Dios empieza a revelar algo claro para todos aquellos que creen. Misterio de Dios se revela, ¿sí o no? Ciertamente cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, empieza a darnos a conocer más quién es Él. Empieza a darnos a conocer más aún el deseo de lo que Él quiere que nosotros seamos. Y creo que en eso está el resultado, de que también tú tienes ese deseo de ser como en cada día como lo que Dios quiere. Cada uno como personas buscamos la dirección de Dios.
Cada uno en nuestro corazón anhelamos cómo saber orar y cómo deber buscar de Dios y aún más discernir, entender. No nada más dejar a las cosas a la ligera, sino aparte de saber de lo que Él quiere, entonces tú y yo podamos ver que se sucedan cosas grandes y maravillosas. La ocasión anterior que me tocó compartir con ustedes, hablábamos de cómo en ese entendimiento Dios le da sentido a nuestra oración. No sé si se acuerdan. Y hablar del sentido no nada más es hablar de dirección. Hablar del sentido es saber que aún en medio de nuestra incredulidad, puede ser, porque empieza para cada uno de nosotros como hijos de Dios, y siempre la pregunta que Dios nos muestra y me muestra a mí en lo personal, saber que si siendo su hijo estoy haciendo su voluntad. Todo forma parte del cumplimiento y el deseo en el corazón de Dios de lo que haya en tu vida. Y quiero explicarme aún más por esto, porque fíjense, y no cabe duda que desde el principio, cuando abría las Escrituras nuestro hermano Guillermo, cuando empezamos por primera ocasión a orar, a poner en sus manos este tiempo, siempre entendiendo la libertad que Dios nos muestra para ministrar a su pueblo, para ministrarnos a cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo ministrados por Dios? Mientras cantabas y adorabas al Señor, también nosotros íbamos juntos a llevar esa ofrenda a nuestro Dios para que por el momento esa expansión de vida y de paz a través de la oración nos une plenamente y completamente en Él. Y te digo esto porque de repente nos hace mucha falta entender precisamente en nuestra vida lo que hoy hay como una seguridad en nuestra oración. Lo que hoy tenemos como ese entendimiento de lo que, y bueno, quiero leerles esta escritura en la versión de Palabra de Dios para Todos, porque aún más me lleva a entender que no nada más es esa angustia en la que podemos vivir, porque también nosotros, dice la versión Palabra de Dios para Todos, para que no nos preocupemos por nada. Y ese versículo 6 dice así: si no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor que lo que necesiten podamos agradecerle de lo que siempre Él da. Sobre todo la paz de Dios que hará guardia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos. Porque ustedes, dice, pertenecen a Jesucristo. Y he aquí la gran incógnita. ¿De verdad, siendo hijos de Dios, entendemos aún más que le pertenecemos y que es solamente Él y en su voluntad caminamos? Así es de que su paz, dice la parte final del versículo 7 en esta versión, lo hace mucho y mejor para que en nuestra mente humana pueda haber entendimiento. Pregunta: ¿alguno de ustedes se preocupa? El que no se preocupe, dígame cómo le hace, porque creo que todos nos preocupamos. ¿Sí o no? Pero ¿deberíamos preocuparnos? ¿Por qué? ¿Por qué me contestó no con esa seguridad? Escuché a muchos decir no. ¿Por qué no? Ciertamente, porque si somos hijos de Dios, nos tiene en su mano. Y ahí hay una gran diferencia. Si alguien, por ejemplo en Pablo, y leyendo los versículos anteriores, en la situación que él se encontraba, viendo el contexto, déjeme decirle que él, aún estando en desacuerdo con los mismos hermanos que estaban viviendo circunstancias en las que ellos allí con los Filipos estaban en tratar de ayudarle en esa necesidad, ellos empezaban a tener más división, contrariados por saber si ciertamente había que preocuparse por algo importante. Pero para él lo más importante es que tenía esa idea de que no hubiera ningún conflicto, más bien que nos diéramos cuenta claramente que Dios está en control y nosotros somos parte de un cuerpo tan maravilloso que a veces no valoramos. Y por eso nos preocupamos. Empieza por mí, porque el testimonio y el ejemplo empieza en nuestra vida.
Aparte de lo que es posible, como Filipos estaba pasando esta situación, Pablo tuvo que afrontar con todos estos creyentes allí en Roma, que en la mayoría de los hermanos estaban pasando por una situación tan difícil, pruebas importantes que estaban desanimando en gran manera su vida, estaban en una desilusión completa algunos de ellos. Algunos de ustedes como creyentes hemos pasado eso. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué esta situación? Él sí tenía razón, Pablo sí tenía una razón ahí muy clara por preocuparse, pero quiero decirle que no se preocupó. Porque luego, si vemos los versículos principales, yo le voy a leer ahí en Filipenses 1:14 al 17, aún a pesar de todo esto, él les decía: hermanos, cobremos ánimo en el Señor. Yo estoy en mis prisiones. Algunos otros, fíjense, se atreven incluso a hablar palabras sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción aún a mis prisiones, decía él. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Además de estas cargas, tenía una consigna: iba a ser ejecutado. ¿Tenía una buena excusa Pablo para preocuparse? Ahí sí, ¿verdad? ¿Alguno de nosotros hemos pasado alguna situación así como Pablo? Bueno, y aquí tenemos a nuestro hermano Pablo, así se llama también. Pablo, haciendo honor a tu nombre. En lugar de eso, tomó tiempo para explicar, aún en secreto, la victoria sobre la preocupación. Y de ahí que empezamos a entrar al significado importante de por qué nuestra oración es como una estrategia. Y vamos, no me quiero adelantar, pero ¿qué es la preocupación? ¿Qué significa la preocupación? Que hoy en día, principalmente y aún más dentro de la iglesia, está afectando más las vidas, sin darnos cuenta de lo que Dios es tan maravilloso. Mire, a nuestra hermana Esthercita, que Dios nos permitió visitarla ayer y le dijimos: ¿quiere ir a la iglesia? Y me dijo: sí, hermano. Bueno, le pedimos permiso a su hija donde ella está, ¿verdad? Y ella dispuesta. Pero ¿sabe qué me llamó la atención cuando me dijo, y ahorita, aunque está aquí, me dice: a veces no nos damos cuenta, hermanito, porque desde que yo escuché por primera vez ¿a qué voy a la iglesia? Aunque dijo hace ratito, aunque nos dan nuestros jalones de orejas, es que voy para escuchar la palabra del novio, porque está esperando a su novia. Y el valor tan grande de saber cómo Dios nos abre la puerta y nosotros a veces no sabemos ni cómo llegamos aquí y por qué estamos aquí. O por qué incluso pasó un servicio más y sigo teniendo luchas y pruebas. Claro, no es una varita mágica, es un proceso en nuestra vida. ¿Y qué es la preocupación? ¿Qué es la preocupación? Ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. El significado en la palabra griega, traducida a afanosos en el versículo 6, significa ser jalado en una dirección opuesta. Nuestras esperanzas nos jalan hacia una dirección, pero nuestros temores hacia otra. ¿Sí o no? Y a veces eso es lo que nos empieza a acabar más. Empezamos a tener más luchas, más pruebas. Y la raíz donde proviene esta palabra preocupación, que significa, yo lo quise anotar así porque viéndolo y estudiando se me hizo tan singular que el que lo compartía como un comentario dijo: es como una estrangulación. ¿Cuántos se han sentido estrangulados? Bueno, hasta ahorita espero que ya no, porque Dios está haciendo algo muy especial y quiere darnos una libertad maravillosa. ¿Lo cree? Si alguna vez te has preocupado, sabes que la preocupación te va a estrangular como persona. Y te digo esto porque de hecho la preocupación produce consecuencias físicas. Y sabemos que parte también del significado preocuparse es ocuparse antes de.
Todavía ni suceden las cosas y tú ya estás bien angustiado y preocupado. Pero si somos hijos de Dios, Dios ya tiene su mano extendida. Aún, lo digo para gloria de Dios, como testimonio personal, que sé que lo que Dios está haciendo tiene en control mi vida. Y como testimonio también sé, y sigo aprendiendo, no estoy exento, ¿verdad que no? Sé que también de generación en generación será bendición para mi esposa, mis hijos y los hijos de mis hijos. Y por eso veía a mi hermanita decir, yo sigo orando por mis hijos, por mis bisnietos, porque ya tiene bastantes bisnietos también. ¿Acabamos o dejamos de orar o podemos dejar de orar? Pero ahora nuestra oración nos lleva a una esperanza plena, firme, de saber quién es Dios. A ver, como consecuencia física, ¿qué pasa cuando te empiezas a sentir preocupado, estrangulado? ¿Qué pasa? Hay una palabra muy común que las mujeres luego dicen, me duele, ¿cómo me duele la cabeza? Y empiezan las jaquecas. Yo no, gracias a Dios, nunca he sabido qué es una jaqueca, pero dicen que de repente empiezan a ver hasta estrellitas porque no pueden ni ver la luz del sol y tienen que estar hasta acostados, ¿verdad? Sí, lo he visto. Cuando viene esa preocupación, esa consecuencia física, los dolores del cuello, en lo personal que ustedes conocen, que conozco un poco de los nervios, cuando se empiezan a acomodar los nervios por la tensión, luego me dice, ay, parezco matraca, ¿verdad? Que se empiezan a enderezar los nervios. ¿Por qué? Por una tensión en la que como consecuencia no nada más se quedó en la espalda, sino que luego empiezan ¿qué? En el estómago a surgir cosas como los jugos gástricos que después se convierten ya estamos hablando de medicina, en úlceras, ¿verdad? ¿Sí o no? Por la preocupación, por la angustia, aparte de los dolores de espalda y los dolores de cuello, esa preocupación empieza a afectar aún más nuestros pensamientos. ¿Y en dónde deberíamos de detener todo, hermano? Algunos se la pasan ponchando con el diablo. ¡Ay, este Satanás! No, hermano. Es nuestra responsabilidad. Porque ahora sabemos que Dios nos tiene en su mano y toma el control. ¿Cierto? A ver, vamos a ver más adelante. Porque incluso cuando nuestros pensamientos empiezan a estar afectados, no nada más es la digestión en nuestro cuerpo, sino ya de repente no coordinamos y ciertamente a veces suena de risa, ¿verdad? Pero de repente empezamos a pasar un proceso donde ya no queremos saber nada y por eso hoy en día tomamos más enfoque en las circunstancias que nos rodean que decir, Señor, detengo mis pensamientos y dejo de preocuparme porque sé que tú estás en control. Pero ha tenido que pasar ese momento hasta el que has llegado, hasta que hemos llegado tú y yo, para darnos cuenta que ese es el ladrón más grande, la preocupación, que te quiere robar el gozo. Y hemos dicho que el Señor dice claramente, el gozo del Señor en nuestras vidas es nuestra fortaleza. Y sabe, mencionaba nuestro hermano el domingo, no sé si usted se dio cuenta, cuando Dios nos dice, prepárate, cuando leía ahí en Ageo, ¿verdad? No sé si se acuerdan. ¿A dónde llevaba a su pueblo? ¿Con quién tenía que ir? Juntos a la presencia de nuestro Dios, preparando la madera y todo para reconstruir el templo. Y fíjense, ¿quién es el templo? ¿No somos nosotros? Aquí es donde nos damos cuenta aún más que el propósito de dejarnos de preocuparnos, mire, va a ser siempre algo que nos va a subyugar y nos va a tener como esclavos. ¿Cuántos afanosos todavía hay aquí? O afanosas. ¿Se acuerdan de Marta? Marta, afanada y turbada. Cuando lo que hacía su hermana María era estar ¿dónde? Señor, aquí está mi vida. Me voy a adelantar un poquito, pero le voy a dar el antídoto para la preocupación. Y lo vamos a profundizar. El antídoto para la preocupación es tener una mente correcta. Y creo que todos la tenemos aquí.
¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? ¿Está valorando lo que está escuchando? Porque no lo estoy diciendo de parte de mí. Dios lo está hablando en su vida, en su palabra, a través de esta escritura. Por nada estéis, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte. Y dígalo principalmente otra vez. Por nada. ¿Y qué es nada? Ya no te preocupes ni porque tu esposo o tu esposa o tus hijos. Si estás haciendo la voluntad de Dios, ahí viene la respuesta. Porque cuando tenemos esa mente correcta, el miércoles hablábamos de eso, porque mientras hacíamos esa petición a Dios de que Dios obrara conforme a su misericordia, pedíamos por una persona que estaba perdiendo su mente. Está en las manos de Dios. Y por otra persona que al mismo tiempo muriendo, sabía y estaba segura diciendo, yo ya me voy con Cristo. Y estando bien, en un momento a otro, en menos de unas horas, él ya estaba en emergencia en hospital y no solamente dudó 2 horas y les testificaba, él decía en el camino a su tío, ya me voy con Cristo. No, ¿cómo crees? Tú vas a salir de esta. Cuando la seguridad más grande es saber si nos vamos con Cristo. Y en 2 horas que estuvo en emergencia, de ahí Dios se lo llevó. La paz de Dios guarda. La paz de nuestro Dios, como estábamos viendo claramente, y yo estaba diciendo, Señor, no cabe duda que tú estás poniendo en el renglón importante una señal especial de nuestra vida, que mi paz te dejo, mi paz te doy. Y Él no la da como el mundo la da, dice su palabra. Y ahí es una promesa de parte de Dios. Nos resguarda firmemente. Como soldados, como hijos de Dios, salvaguarda nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el versículo 7, y esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y habla no nada más de este corazón que se mueven las emociones y los sentimientos. Este corazón también que en esta hora, si deja de funcionar en milésimas de segundo y si la sangre ya no está fluyendo igual hasta tu cerebro, y por la gracia de Dios estamos funcionando. De verdad. Yo pensé que tú íbamos a decir aleluya, gracias Señor. Miren, se están pasando circunstancias difíciles en medio de la iglesia, en medio de nuestras familias, ¿sí o no? Hemos estado recibiendo peticiones de oración. Ayer con mi esposa fuimos, aparte de ir a ver a nuestra hermana Estercita, fuimos al hospital para ir a ver a un hermano que nos habló su esposa, estaba muy grave. Y cuando llegamos ya lo habían operado, ya le habían hecho la cirugía. Y orando con él, dice, yo estoy esperando en Dios. No le estaba poniendo tal vez atención a su cuerpo, pero ahí él se dio cuenta que su esperanza es Dios. Que tu esperanza y la mía mientras estamos aquí es Dios y tenemos nuestra mente correcta. ¿Y sabe? Es el corazón de seguridad, donde Dios nos acomoda los pensamientos y nosotros podemos decir, Señor, yo quiero de esa paz. Una paz que me guarda. Y también, dice el versículo 9 más adelante, una paz que me guía. ¿Qué clase de protección tenemos entonces? Pregunta. ¿Por qué hemos de preocuparnos? Si vamos a triunfar sobre la preocupación y experimentar una mente segura y firme, entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice para nuestra vida y debemos de empezar a obedecer, hermanos. Diga conmigo obedecer, porque ya lo hemos escuchado muchas veces. Obedecer a Dios, que es el mejor sacrificio, nos permite dar ese paso de fe, esa seguridad de que saber que Dios toma el control de mi vida. Mire, y a veces nos dan las instrucciones y nosotros lo ignoramos. Oh, ya están hablando de eso, ya se me hace mucha religiosidad. Qué santo, qué santo. ¿Saben qué estamos haciendo ahí? Menospreciando lo que Dios nos muestra en su paz. Él toma el control de tu vida, de tu salud y de todo lo que hagas. Tu trabajo, tu negocio, de todo lo que a tu alrededor te muestra cómo cumplir esa condición que Dios ha puesto ya en ti. Porque Dios ya ha dispuesto una condición para tu vida. Lo ha hecho para mi vida.
¿Te sientes cansado? El Señor te da fuerzas. Solo el Señor te dice, ve, haz lo que te ordeno. Ha servido de una manera importante, hermano, porque mire, tenemos también nosotros en el grupo de servidores, como dentro del liderazgo, de repente nos llega una notita así, nos mandan un saludo y a veces yo dejo pasar unos días para ver qué pusieron o qué dijeron, pero de repente viene la necesidad, hermano, les pido oración por esta hermana, por este hermano, que tome el Señor el control y empiezan a contestar, estamos orando y de verdad estemos pidiéndole a Dios. Porque ahí es entonces a donde nos damos cuenta que Dios nos ha indicado hacer y lo que recibimos de parte de Dios y con en su entendimiento y con su sabiduría. ¿Escuchó bien? ¿Qué le digo con esto? Que no son mis pensamientos ni es mi opinión. Es el entendimiento de Dios que al conocer más y más de esto, por eso le digo que hemos pasado por un tiempo tan maravilloso reconociendo y recibiendo la instrucción de Dios, que nos está llevando a todos al mismo nivel y entendemos aún más que en la oración es esa plena comunión, nos da como resultado a que nos lleve más adelante, a ser guiados por Dios solamente y todavía aún más, una dependencia total de Dios. Por eso muchos cristianos, y en el deseo de nuestro corazón cada día personalmente es decir, Señor, yo quiero entender y descubrir de tu guianza divina y no de mi dependencia. Yo le comentaba en alguna ocasión a alguno de mis hermanos como testimonio, porque yo decía, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado? Si no trabajo y tengo otro trabajo, no la hago. Y dejamos a Dios, no voy a poder salir adelante. Y dejamos a Dios a un lado cuando nosotros podíamos decir, Señor, ábreme puerta. Aún sin papeles, Dios abrió puerta a mi vida. Y no es el trabajo en sí, sino es la voluntad de Dios que se cumpla en tu vida. La visa es la que te da Dios. Y en su tiempo, si te dio los papeles, como en lo personal, no me hace sentir más ni mejor, sino que cada día puedo descubrir, Señor, la libertad que ya me diste de tiempo, hoy me da la libertad para caminar conforme a tu voluntad. Y sea ese ejemplo aún a mis nietos. Y vaya para la iglesia, porque los ojos están bien puestos. Ya predicó. Mire, el fin de semana pasado tuvimos una salida con nuestro hermano Guillermo al desafío del ministerio con los pastores en Bakersfield. Y el tema que Dios habló, que habla en Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15, yo os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Y qué cree? Dios empezó la prueba. Y a demandar, aún para los que participaron de la palabra ahí al frente, de saber si es cierto que somos instrumentos dispuestos en las manos de Dios. ¿Cuántos ministros hay aquí? Levante su mano. Todos aquí. Todos aquí tenemos un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En dónde empieza nuestro ministerio? Siempre decimos. Dios te ha puesto un remanente para poder tener ese conocimiento que es la ciencia y que puedas planificar, que en el corazón de Dios y en su sabiduría podamos ser en esa estrategia de vida, y ahí vamos a ir a definir esto, que nos distinga de lo que somos hoy como hijos de Dios. Ay, hermano, algún pensamiento por ahí o alguien que piense de los que nos vea, usted está pensando es un sueño muy guajiro. No, hermano. Es lo que Dios ya tiene establecido. Está en nosotros si queremos hacer su voluntad o no. Planificar y dirigir es parte de una estrategia. Le preguntaba a mi hijo, yo entiendo y sé por años, pero ahorita que tú estás viviendo una estrategia ahí dentro de la milicia, porque él es un Marine, ¿qué tipo de estrategias se establecen? ¿Y sabe cuál es la principal y más importante? Aparte de prepararlos para una defensa del país y estar al frente,
la más importante es que pueda todos en un equipo salvar al que se queda atrás. Y que nadie se quede solo. Qué importante, ¿verdad? La estrategia en sí es un razonamiento de una acción. Si hay ideas, hay cosas que de una manera independiente funcionan y hay maneras técnicas en las que se utilizan todos los medios y los procedimientos para utilizar aún el tiempo y esa acción tenga un resultado. Esa es la definición de estrategia. Pero la estrategia también como instrumento hace planes. Y esas acciones y reacciones que se empiezan a dar como resultado, te van a tomar en tu mente el saber que puedas ejecutarlas y controlarlas. Por eso es que Dios nos dio de su Espíritu. Y una parte del fruto del Espíritu habla acerca de que tenemos, aparte del gozo y la paz, diga conmigo, dominio propio. Y es ahí, es por ahí por donde el enemigo, Satanás, ha estado tratando de destruir a los hijos de Dios. ¿Y a dónde empieza a tirar? A la cabeza, a tu pensamiento. Dios, no nada más lo escuché en alguna ocasión de uno de mis hijos, y es una etapa de proceso, pero cuando tu hijo te dice, ¿de verdad Dios existe? Aún no te lo diga, observas en sus acciones que después que están en un día un hermano y no varios hermanos que he platicado me han dicho en un concepto, mira, mi hijo ya me dijo, Dios no existe, no me vengas a decir que Dios es amor. ¿Qué está pasando? Y puede estar viniendo tal vez tu hijo o tu esposa a la iglesia y no tener esa seguridad de quién es el que ocupa el lugar principal y si realmente Dios existe. ¿Dios existe? ¿Dios existe? Y es fiel, soberano, está aquí. Quiere tomar el control de nuestras preocupaciones. Quiere tomar el control en nuestros conflictos. Y está poniendo en su poder todos los recursos disponibles para que en medio de la oración tú y yo tengamos una estrategia. Pero sí hay alguien más que está preparando una estrategia, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? También está haciendo su estrategia. Si Dios se lo permite, a los hijos que obedecen a Dios. ¿Qué pasó con Job? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ay, Señor, no le digas así a mí, conmigo, porque yo no quiero pasar por una circunstancia. Pero estamos pasando por circunstancias en donde nosotros de verdad valoremos y concibamos que cuando Dios habla a nuestra vida, empiecen a emplearse en esa oportunidad el saber por qué estoy aquí. Y que se logre un resultado que me lleve a una decisión hoy. Yo le decía a uno de mis hermanos, y se los comparto hoy, la decisión es hoy. ¿Qué te ocupa? ¿Por qué te preocupas? Y empieza Dios a darnos esa estrategia donde comienza nuestra oración. ¿Estamos orando correctamente? Seguimos aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, Señor. Enséñame a poder pedirte. ¿Estamos pensando correctamente? Aún más. Ya no estás escuchando o estás hablando. No tan solo estás pensando. Ahora estamos y debemos de vivir. Di conmigo, vivir. ¿Y cómo debemos de vivir? ¿Cómo dije? ¿De pensar? ¿Cómo dije? ¿De hablar? ¿De orar? ¿Cómo debemos de vivir? Correctamente. Y el orar en nuestro Señor, en esa manera correcta, Pablo usa estas palabras claves, si usted lo observa en estos versículos. Por nada estés preocupado. ¿Ves la necesidad en tu hogar? A veces nuestra esposa o nuestro esposo nos quisieran ver orando, ¿verdad? No, hasta que no lo vea de rodillas y entonces voy a creer, Señor, que está haciendo tu voluntad. No, hermano. A veces no necesitas ni verlo así cuando empiezas a ver cambios en su ser. Estás viendo la necesidad de Dios y entonces sabes que es el momento para hablar y tomar una acción, donde nuestra adoración debe de incluir estas tres cosas. ¿Qué debe incluir? Primero, que nuestra oración, nuestro hablar,
lleve esa acción de gracias. Di conmigo, acción de gracias. Si son conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿qué dice ahí? Sea siempre con acción de gracias. Dilo fuerte, con acción de gracias. ¿Se dio cuenta que empezamos dándole gracias al Señor? ¿Qué decía nuestro hermano? Por eso les digo que empezó a marcarme la confirmación y la pauta del Señor. Guíame, aunque preparé un examen, muéstrame, porque eres tú el que me está enseñando a mí también aquí, hermano. Vienen muchos pensamientos a mi mente en esta hora, en el corazón, pero cuando empiezas a discernir lo que es de Dios, empezamos a decirle, Señor, que mi oración siempre esté incluida, esa súplica y esa oración plena de decirte gracias. Esa palabra en oración es una palabra que nos permite sí llevar la idea de comunicarnos con Dios y hablar con Dios, pero también ¿sabe cuál es? Que aun cuando nos hayamos preocupado por algo, le podamos decir, Señor, gracias. Así es de que si estás preocupado, levanta tu mano conmigo. Todos, por fe. No le dé pena. Sabemos que los que nos están viendo o escuchando van a hacer lo mismo. Esperando en ti, Señor, y te doy gracias. Debemos de ver la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Hermano, a veces nada más estamos como cristianos automáticos. ¿Sí sabe cuáles son los cristianos automáticos? Como yo, dice el hermano. Ya nada más venimos así, nada más entramos, Señor, sí sentimos tu presencia y nos salimos y salimos igual. Y en automático llegaste a tu casa, porque así como venías cansado, dice luego día una hermana, dice, pues yo no venía hablando y despertándolo porque se estaba durmiendo en el camino de regreso. Aparte de la siestecita que se echó en la iglesia mientras estaba la predicación. No, hermanos, debemos de ver en esa manera correcta la adoración a nuestro Dios y en esa súplica decirle, Señor, gracias. Y cuando tú y yo decimos gracias, hermano, es porque estamos siendo sinceros. Di conmigo, sincero. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué es sinceridad? Que no hay nada que sea oculto, que somos reales, somos verdaderos, que estamos convencidos de que lo que pedimos a Dios sinceramente, Él nos llama. ¿Podemos juzgar a los demás? ¿Podemos señalar a los demás? Sí, pero no está en nosotros. Y en eso también nos damos cuenta que hay una regla tan importante que dice la Escritura en Mateo 7, del versículo 7 en delante. Esa oración que es la regla, en mi Biblia está como título, regla de oro, una estrategia. Un camino a seguir. Dice el versículo 7, y algunos se lo saben de memoria. Pedid y se os dará. Buscad, se os abrirá si también llamas. Y aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama. Si no lo hacemos, ¿cómo vamos a esperar la respuesta de Dios? Cuando el mismo Señor Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer el Señor? Cenará con él, contigo, y eso me permite tener paz. Aún como seres humanos, hizo la pregunta el Señor Jesús a aquellos hombres, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Y se lo sabe, ¿verdad? ¿Se lo sabe? Porque también ahí tiene mucho que ver cómo es nuestra oración. No son palabras vanas ni repetitivas. Porque si aún nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a las que se lo pidan? Hermano, yo sé que cuando usted pasó aquí al altar, los que pasaron, como los que estaban allá atrás pidiendo a Dios misericordia, esperamos que la respuesta sea de Dios en su tiempo. Si a Él le place, hoy será el día. Pero espero en Dios y no me ocupo en otras cosas, sino en saber que Cristo siempre en esta vida, en la carne,
hoy le pueda ofrecer ruegos y súplicas y con gran clamor y aún con lágrimas, dice también su palabra en Hebreos 5:7, aún como el Señor Jesús lo hizo, en lágrimas hasta de muerte, fue escuchado por nuestro Dios, su Padre, nuestro Padre. Y a causa de los temores, ese temor reverente, tú y yo hoy tenemos esa cercanía con Dios. Aún así, ¿qué pasaba con los discípulos cuando el Señor Jesús se fue a orar y derramaba sus gotas de sangre? ¿Qué hacían los discípulos cuando Él volvió? 2 y 3 veces. ¿Qué hacían? Están despiertos, estoy despierto. ¿Está atento? La súplica como hermanos en Cristo, en el ruego a nuestro Señor Jesucristo, nos permite ese amor y esa vida de su Espíritu, que se ha estado moviendo de una manera especial en nuestras vidas. Hermanos, en el Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, ayudémonos los unos a los otros a luchar y pidiéndole a Dios que cada uno de nosotros, como a Pablo, decía, oren por mí. Y no por lo que estoy pasando, sino por lo que sigo haciendo para predicar el Evangelio. Y había una mente pero clara de lo que Dios se mostraba. Esa adoración, esa súplica para poder acercarnos a Dios, nos empieza a ver mostrar más aún la gratitud. Y déjeme decirle, ciertamente nuestro Dios, yo creo que se goza al oír a sus hijos decirle, Señor, gracias. Que tristemente le quiero decir que no se escucha muchas veces ya en medio de nosotros. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? A veces haces algo aún para tu esposa, tu esposo, y a veces la esposa dice, gracias, ¿no? O el esposo, gracias. Luego queremos enseñarles a nuestros hijos esa educación, tan solo decir gracias. ¿Por qué decimos gracias? Porque hemos recibido un favor, ¿verdad? Un beneficio. Voltea con el que tienes a tu lado y dile gracias a Dios por tu vida. Y luego tú contéstale gracias. Estaba escuchando, fíjense, esto me llamó más la atención porque había una característica muy especial hoy en día y especialmente a nivel profesional. Cuando hemos estudiado una carrera profesional se supone que tienes más entendimiento, pero algunos se sienten con otra categoría que ni siquiera pueden decir gracias. Demandan, piden y no dan las gracias. Qué palabra tan importante, ¿verdad? Así como volteaste con tu hermano, ahora podamos voltear otra vez al cielo y decir, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y no solamente una palabra que nos permita evaluar, sino aún más ver el amor tan grande de nuestro Dios por nuestra vida. ¿No le das gracias a Dios? Podamos empezar a una vez más diciendo, di conmigo, Señor, gracias por la vida. Gracias por las pruebas. Gracias por esta circunstancia. Gracias, Señor, por la oportunidad que me permites de saber que no puedo preocuparme más, que tú estás en control. Veo los cielos y las estrellas, el mar, lo que tú formaste. ¿Quién eres tú, Señor? Yo pensé que todos íbamos a decir, Señor, gracias. No le dé pena, hermano. Tenemos una libertad tan grande que cuando Cristo sanó a 10 leprosos, ¿usted recuerda esa escritura? Ahí en Lucas, en el capítulo 17, versículo 11 al 19. ¿Dios hizo acepción de personas? ¿A cuántos sanó en ese momento? A ver, ponga sus manos así. 10, ¿verdad? ¿Cuántos regresaron? Levante la más grande. 1, usted. No le dé pena porque si la dejó abajo, usted y yo somos ese 1. ¿Se dio cuenta? Y seamos esa persona que al preguntarnos de todos los porcentajes que hoy vemos en día, ¿cuántos le pedimos a Dios que nos muestre, que nos ayude? Y de repente ni siquiera le decimos gracias. Por el contrario, notarás que al orar ciertamente, correctamente, no es algo que el creyente pueda hacer de inmediato, porque la oración correcta depende de la clase de entendimiento que tenemos de Dios.
y en el proceso en el que estamos. Pues, ojalá y me explique. Porque lo que Dios ha permitido hasta hoy nos está permitiendo un proceso de saber por qué estás aquí y por qué puedo decir, Señor, gracias. Y al ver, como decía la hermanita, por eso que cuando les mencioné, el esposo, el novio, esperando a la esposa, él ya está aquí desde el principio. Y cuando tú llegas, ¿qué empieza a recibir del esposo? ¿No? Una instrucción y palabras de entendimiento y de gracia, y que desde una manera sencilla nos muestra cómo podemos adorar al Señor y cómo personas nos damos cuenta que de doble ánimo, dividido, podrán adorar a Dios. Y lo dije creo que muy rápido. Si nuestra mente es sencilla, como lo dice desde el capítulo 1 de Filipenses, y se lo voy a dejar de tarea para que lo lea, entonces vamos a poder adorar. Pero cuando somos personas de doble ánimo, un ánimo dividido, ¿podremos adorar a Dios? Estamos más ocupados en otras cosas, ¿sí o no? Si tenemos una mente sumisa, donde habla el capítulo 2 a los filipenses, entonces podemos suplicar y decirle, Señor, aquí está mi vida. Y léalo, porque ahí es donde Dios va a empezar a hablar aún más en nuestra vida. Pedirle algo a Dios como una persona teniendo una mente orgullosa, ¿le puede pedir algo a Dios y darle respuesta? Hermano, a veces nosotros somos tan egoístas que se nos olvida a quién está a nuestro lado. Tomamos más y ocupamos más nuestro tiempo en nuestras cosas que principalmente nuestra familia nos necesita. ¡Auch! Señor, háblame. Muéstrame. Si tenemos esa mente espiritual, dice el capítulo 3 de los Filipenses también, de una manera resumida se lo digo, entonces podemos nosotros mostrar nuestra gratitud. ¿Y sabe qué está sucediendo en esta hora? Cuando tú y yo reconocemos lo que nuestro pensamiento natural reconoce, que todo viene de Dios, por lo tanto yo siempre voy a estar agradecido, porque sé que Él está en control. La vida aún de tu hijo que te dijo, Dios no existe. Cuando Dios sí existe. Y el enemigo y sus estrategias no van a funcionar. Porque si tú y yo estamos obedeciendo, ocupándonos en las cosas que de Dios vienen, entonces veremos la mano de Dios. Y en su tiempo, tú y yo vamos a ver la obra completa cada día. En otras palabras, debemos de poner en práctica la enseñanza que de Dios nos da. Y que si queremos experimentar de una mente segura, este capítulo 4 nos está diciendo y nos aconseja Pablo, todo a Dios en oración, no se preocupen por nada. Otra vez voltea con tu esposa si tienes a tu esposa, ya no te preocupes. Tu esposo, a tu hermano que está ahí, a tu hermana, no te preocupes. ¿Por qué te afanas? Hace 2 semanas estuvimos con los servidores en un tiempo tan especial, lo compartía nuestro hermano. Levanten la mano los que fueron ahí. ¿Trató Dios con nosotros? ¿Dios alentó nuestra vida? ¿Es el hombre o fue Dios? Fue, y diga conmigo, y es Dios, porque se está cumpliendo lo que en ese día el Señor tomó en su mano. Empezó el examen. ¿Para cuántos empezó otro examen? Para todos. Nosotros tenemos la tendencia a orar por las cosas tan grandes de la vida y nos olvidamos de orar por las cosas llamadas cositas, pero que son las que crecen y son las que convierten a unas cosas grandes, maravillosas. Hablarle a Dios acerca de todo lo que nos concierne a nosotros y a Él es el primer paso de una vida de victoria sobre la preocupación. Ese es el mejor antídoto. ¿Se da cuenta de una mente correcta? El resultado es que la paz de Dios guarda el corazón y la mente, y recordamos cómo Pablo, aún estando encadenado, ¿recuerda? Encadenado, un soldado romano, de día y de noche ahí estaba. La paz de Dios estaba segura en sus vidas, que cuando empezaron el guardia a ver en todas las áreas y preocuparse en su corazón qué va a pasar,
aun cuando se abrieron las puertas de las celdas, él estaba listo a quitarse la vida porque el rey de todas maneras lo iba a matar. Ya se le habían escapado todos. ¿Y qué le dijo Pablo? ¿Para qué te preocupas antes de tiempo? Espérate, aquí estamos. No nos hemos ido ninguno. ¿Y qué le hizo? ¿Qué le dijo aquel soldado? ¿Qué necesito para ser salvo? ¿Qué tengo que seguir adelante? Hermano, nos damos cuenta cómo Dios, en esa entrega total a nuestro Dios, llega el momento en que nuestra salvación se empieza a dar una experiencia constante. ¿Cuándo vamos a terminar de aprender de Dios? Y vuelvo a repetir, y aún desde ese tiempo ha dado Dios instrucciones. Yo quiero darle la respuesta a Dios. Dios te dio instrucciones. Y nos está dando instrucciones en esta noche para que todo aquello que es incorrecto sea correcto. Y vemos que entonces nuestros sentimientos incorrectos y nuestros pensamientos incorrectos vienen a ser entregados a Dios en todo nuestro corazón. Y en Cristo, en este mismo momento, nos está dando paz. Y no como el mundo la da. Claro, vuelvo a repetir. Esto no quiere decir que va a haber ausencia de problemas o luchas en lo exterior, en lo que vivimos. Pero sí quiero decirte que sí hay más confianza. Sabemos en quién hemos creído, en quién hemos confiado. Sabemos en dónde está puesta nuestra vida. Y como hijos de un rey tan maravilloso, Él nos está dando una estrategia como sus súbditos para que oremos al rey conforme a su voluntad y su propósito. Y no dejemos de clamar a sus promesas. Eso no quiere decir, por ejemplo, decía uno de los pastores que participó en la palabra el domingo, mire, y ciertamente yo estuve en una iglesia así. Ahí te decían que si no orabas 3 horas por lo menos, para que pudieras predicar, ni siquiera te pararas a predicar, porque no habías orado esas 3 horas. Y él dice, yo llegué hasta las 2:15 y ya no sabía ni qué, pero me paré y me sentía tan frustrado, estaba tan preocupado por eso, cuando un día Dios le dijo, como a mí también, ¿es el hombre o es Dios? ¿Es mi palabra o es tu palabra? ¿Está en tu mano o está en su mano? ¿Qué necesitamos hacer hoy? Y recordamos ese pasaje importante de Daniel, en Daniel 6 del 1 al 10. Esa hermosa ilustración donde a través de su oración, cuando el rey dio la orden de que no fuera nadie más al que se adorara y solamente en ese tiempo tendrían que estar humillados ante la presencia del rey, él hacía la diferencia. Abría las ventanas y alababa y oraba a Dios. Alguien se dio cuenta y vino, mira, ahí no oró 3 horas, no puede predicar. No se trata nada de legalismo, se trata de la posición y disposición del corazón. ¿Qué pasó con Daniel? ¿A dónde lo llevaron? ¿Usted lo recuerda? Yo me recuerdo esa historia desde que estaba en los niños. Y cantamos, y Daniel fue echado a la fosa de los leones. Y estaba preocupado. Estaba angustiado. Mire, dice la Escritura que cuando él estuvo ahí, oraba, daba gracias delante de Dios, siempre rogando con acción de gracias y súplica, diciendo, Señor, tú eres rey. Al pasar la noche con los leones, él tenía perfecta paz. Y luego la Escritura también dice, en el versículo 18 de Daniel, ahí en el capítulo número 6, dice que el rey fue el que no pudo dormir y estaba en el palacio. ¡Wow! ¿No es eso grande y maravilloso, hermano? Decimos que tenemos un Dios grande y maravilloso y confiamos en nuestras fuerzas diciendo, Señor, pero si no trabajo. Bueno, la Biblia dice, si no trabajas, no comas. Pero si Dios te provee el trabajo, te va a dar una mejor opción y calidad de vida si obedeces a Dios. Se pierden los años y pasan sin disfrutar un tiempo en Dios. Entonces, en medio del entendimiento y la sabiduría de Dios, que Él nos revela, Él dirige nuestras vidas, hermanos, aún más, aún en medio de nuestra angustia, para librarnos, para guiarnos, para ayudarnos,
para darnos esa manera de orar correctamente. Ay, jole, no vamos ni a la primera parte. ¿Quiere escuchar otra estrategia o ya nos vamos? Alguien ya volteó a ver su reloj, perdóname. Déjeme decirle que el entendimiento y la sabiduría de Dios, yo les decía en una ocasión, estamos sujetos a autoridad. Sí, Dios conoce el corazón, pero tenemos que caminar conforme a su voluntad. No te preocupes, hermano, Dios conoce tu corazón. Sí conoce tu corazón, pero también conoce sus intenciones. ¿A quién servimos? ¿Por qué estamos aquí? El hablar con nuestro Dios en esa condición tan maravillosa de tener una mente segura, nos va a dar la victoria. ¿Se acuerda una vez que le explicaba acerca de la palabra amor? ¿Cómo se escribe amor en inglés? Diga conmigo, una clase de inglés. Dígalo fuerte. Love. ¿Y se acuerda que le había dicho qué significa? A lo mejor sí se acuerde o no, pero le voy a recordar. Tiene como una abreviación importante. La L significa learn. ¿Y qué es learn? Aprender. Y la O, dentro del amor, significa obedience. ¿Qué es en español? Obedecer. Y después de que tienes esa obediencia a Dios en el amor, tú tienes una V que dice victory. ¿Qué es? Espero no se te olvide. Victoria. Y al último una E. ¿Sabe lo que significa la E? Everlasting, que es para siempre. Gracias a Dios que nos está dando una estrategia importante, preparando nuestro corazón para que podamos aprender. Hay hermanos que dicen, tú les dices, ¿cómo está, hermano? En victoria, pero no estamos aprendiendo. Aleluya, gloria a Dios, pero no estamos obedeciendo. Ya tengo una vida eterna, pero no quiero aprender. ¿Qué es primero? Hay un orden, ¿verdad? ¿Estamos aprendiendo? ¿Qué sigue? Voltea otra vez. ¿Para qué te preocupas? Obedece. En buen sentido, ya había alguna esposa que le dijo, obedece. Si estuviera aquí mi esposo, amigo, ándale. Pero es para ti, para mí. Hermano, estamos hablando de una vida eterna con Dios. Y a veces no escuchamos o no hacemos las instrucciones que Dios nos indica. Por favor, quita eso, elimina eso, especialmente empieza ¿en dónde? En mí. Seguimos, sí, luchando con nuestro carácter tal vez, pero entonces viene Dios y nos da el entendimiento para de saber que es su carácter, es su comunión santa. Es su principio en saber que en el entendimiento y la sabiduría, hoy a esa paz atañe a un corazón, una estrategia que la vamos a dejar para después, que podamos de verdad pensar correctamente. Póngase de pie conmigo. Dice claramente el versículo 9 de nuestra escritura en Filipenses 4. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Por eso es que desde el principio Dios nos ha estado hablando a poder tener libertad y tan solo decirte gracias, Señor. Esa palabra tan cortita, pero tan importante, gracias. Cuando te acuerdes y des las gracias a alguien, tú recuerdes que Dios está en control. Di fuerte conmigo, gracias, Señor. Te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por esta circunstancia que he vivido. Gracias, Señor, porque me estás mostrando tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque me das esta mente clara, correcta, Señor. Hermano Adán, Dios va a hablar más contigo. Ten seguridad de lo que Dios quiere hacer.
Pablo en la decisión de seguir al Señor. Tal vez estoy mencionando un nombre, pero es para todos nosotros. Di tu nombre conmigo. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Ya no te preocupas? Podré preocuparme, pero ahora tengo una mente, creo, con más correcta y entendimiento. Y Él que conoce nuestros nombres y sabe aún más profundo de nuestro corazón, va a sanar nuestras vidas. Va a tomar en control tu necesidad. Va a seguir guiándote para que en medio de eso le demos una respuesta a Él. Si aprendemos, obedecemos y Él nos dará la victoria. Si Él, levanta tus manos conmigo. Señor, mientras levantamos nuestras manos juntos, gracias, Señor, por tu paz. Gracias, Señor, porque me muestras aún por lo que no puedo y no debo preocuparme. Tan solo hemos leído esta primera parte diciendo que tú conoces nuestro corazón y las damos y las ponemos en tus manos diciendo, Señor, aquí está mi petición delante de ti. El que pueda conocerte y saber quién está en control, hoy traigas, Señor, a mi vida esa mente correcta, ese paso de fe, esa bendición tan grande de lo que tú quieres hacer hoy en mi vida, Señor. Y te doy gracias. Gracias por mi salvación. Gracias, Señor, por tu amor. Pueda levantar su voz conmigo y decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Y estabas esperándome aquí para abrazarme y llenarme de ti. Gracias por tu sanidad. Si te encuentras enferma o enfermo de lo que te hayan dicho los doctores, dile, Señor, gracias, pero tú eres mi médico divino, Señor. Si estás en algún problema, en alguna situación, y tú le dices, Señor, sé que en mi trabajo está siendo mi prioridad, Señor, en esto te doy las gracias, pero también te ruego me des ese pensamiento para tomar una decisión. Gracias por hablarme. Gracias por advertirme. Gracias por extender tu mano de misericordia, Señor. Hoy son conocidas nuestras peticiones y las ponemos delante de ti, Señor. Con este ruego, sabiendo, Señor, que tú obrarás en perfecta paz. Señor, tú eres Jesucristo, nuestro Salvador. Que pueda ser más atento a tu voz. Que pueda ser más entendido a tu llamado, Señor. Obediente a ti conforme a tu voluntad. Hoy es mi sanidad, Señor, en mi mente, en mi corazón. Hoy es sanidad en mi cuerpo. Hoy es sanidad, Señor, en el hogar, en las circunstancias que hemos vivido. Esperando estamos en ti. Hoy, Señor, es día de salvación. Quiero decirte que si algo duele en tu cuerpo en esta hora, pon tu mano ahí en donde te duela tal vez. En el nombre de Cristo Jesús. Di, Señor, toma mi vida en tus manos. Toma mi mente, mis pensamientos, Señor. Toma mis coyunturas, toma mis músculos, toma mi vida entera en tus manos. Señor, tú eres el sanador en el nombre de Cristo Jesús. Esa vida de tu Espíritu, Señor, se extiende para sanidad, Señor, para libertad y aún, Señor, aún de mi incredulidad pueda decirte, Señor, gracias porque sé que hoy me estás dando una seguridad. Soy limpio y sano por tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Y aún más, Señor, siempre lo predicamos y ahora lo vivimos más, Señor, que somos rescatados, sí, Señor, y somos en una nueva vida en ti, resucitados en Cristo. Hoy, Señor, de gran manera nos gozamos. Dile, Señor, me gozo, me alegro en ti, Señor. Sé tú mi guía cada día. Sé tú mi libertador. Que no sea estorbo, Señor. Que al contrario, Señor, sea ese medio por el cual tú quieras guiarme cada día, Señor. Por eso hoy me traíste aquí, Señor. Sí, para darnos ese gozo, esa paz que es nuestra fortaleza. Y aún más,
nuestro entendimiento. Y dice tu palabra que fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, toda paciencia y longanimidad, con gozo, siempre dando gracias a ti, Señor. Gracias por tu presencia. Di conmigo, gracias, Señor, porque lo que he aprendido hoy lo voy a poner en práctica. Y tú me has de guiar para seguir adelante. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Le alabamos y le bendecimos. Gracias a Dios, ¿verdad?